La primera tabla periódica se publicó en 1869 por el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev. La tabla se encuentra ordenada de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Los grupos o familias son los que están agrupados de forma vertical y se representan con números arábigos del 1 al 18. Además, en un grupo las propiedades químicas son muy similares debido a que todos los elementos del grupo tienen el mismo número de electrones en su última capa. Cada familia adopta el nombre del primer elemento de este grupo. Y en la diapositiva podemos ver al grupo A y se denominan alcalinos. Los periodos son los que están agrupados de forma horizontal y contienen propiedades químicas semejantes. Sin embargo, no todos son iguales, ya que el número de elementos que contienen va cambiando, aumentando al bajar la tabla periódica. Y podemos ver un ejemplo. El periodo que ocupa un elemento coincide con su última capa electrónica, es decir, un elemento con 5 capas electrónicas estarán en el quinto periodo. Y lo podemos visualizar en la parte de abajo de la diapositiva. El número atómico es el encargado de definir la configuración electrónica del átomo. Asimismo, permite el ordenamiento de los elementos en la tabla periódica. El número atómico se representa con la letra Z y nos indica la cantidad de protones que se encuentran presentes en el núcleo de un átomo. Y como lo podemos observar en el ejemplo, nuestro número atómico sería 1. Gran parte de los símbolos químicos proceden de letras griegas correspondientes a la denominación del elemento en latín. Otros derivan del idioma francés, inglés, ruso o alemán. La letra que inicia el símbolo se escribe en mayúscula y la segunda, en los casos que se requieren, están escritas en minúscula. Un ejemplo de estos últimos sería el cadmio, francio, bario, osmio, etc. Un símbolo químico es un signo abreviado que nos permite reconocer un compuesto o elemento químico, sin la necesidad de utilizar su denominación completa. En este caso sería la letra H. La masa atómica de un átomo es la suma de las masas de todos los protones y neutrones que lo conforman. La masa atómica también se define como peso atómico, pero esto no es del todo aceptado porque su peso varía de acuerdo a la gravedad. John Dalton decía que los elementos están conformados por átomos. Los átomos pertenecientes a un único elemento son iguales, o dichos átomos son diferentes a los que posee cualquier otro elemento y se distinguen por su peso atómico. Además, también dijo que la unión de átomos de diferentes elementos dan lugar a compuestos químicos y dichos átomos no se crean, destruyen ni dividen durante el proceso químico. Los compuestos orgánicos son todos los que tienen como base el carbono. Además, sus enlaces son covalentes y son sintetizados principalmente por seres vivos. Un ejemplo de esto sería el azúcar, el diésel, la madera y el alcohol. Los compuestos inorgánicos son aquellos que no tienen como base el carbono y son buenos conductores de electricidad. Un ejemplo sería el nitrógeno, las sodas, las baterías y los materiales que se utilizan para construir una casa, una escuela, un edificio, etc. La clasificación de los compuestos es importante porque gracias a ellos podemos entenderlos de una manera fácil y sencilla. De igual manera pueden ser utilizados por personas científicas y por estudiantes que nos estamos iniciando en la química. Un ejemplo de compuestos orgánicos sería la propanona, mejor conocida como acetona, y nos sirve para quitarnos el esmalte de las uñas. Otro ejemplo sería el formol. Ese nos sirve para embalsamar los cuerpos de nuestros seres queridos que ya fallecieron. Y como último ejemplo tendríamos el ácido ascórbico. Este lo podemos encontrar en frutas cítricas como la naranja, kiwi y fresa.
Un ejemplo de compuestos inorgánicos sería la cal, que se utiliza para hacer las mezclas y construcciones. Otro ejemplo sería el bicarbonato de sodio, que lo utilizamos cuando nos sentimos mal, tenemos reflujo o indigestión. Y como último ejemplo tendríamos el cloruro de sodio, pues que es la sal con la que cocinamos normalmente en nuestras casas. Conocer la estructura de la tabla periódica nos ayuda para entender de manera más simple la agrupación de los elementos. Además, nos ofrece una clasificación ordenada de los elementos químicos que se conocen hasta este momento. Los elementos de cada fila y columna tienen características especiales. Por ejemplo, el elemento tulio es esencial en las cirugías con láser y el estroncio es indispensable para los fuegos artificiales. Asimismo, utilizamos los elementos químicos inorgánicos sin darnos cuenta al cocinar, por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal. Y pues con la ayuda de estos elementos, los científicos pueden crear antibióticos que nos sirven para combatir enfermedades. La tabla periódica principalmente se utiliza en la rama de la química y la biología. Sin embargo, se puede usar para proporcionar un orden y así sea más fácil de aprender. Para finalizar, les dejo las fuentes de referencia que utilicé para realizar mi trabajo y les agradezco el tiempo que se tomaron de ver mi video. Espero les sea de gran ayuda y recuerden que la química está presente tanto en la escuela como en nuestro trabajo y en nuestra casa. Muchas gracias y nos vemos la próxima.